más y la fuente va a 5 metros por segundo. Además, si la frecuencia de la fuente es 1000 Hz y el emisor es una flauta, ¿cuál es su longitud? Si fuese un pito, también. Este cubre todo lo que es efecto Doppler, flautas, tubo abierto y tubo cerrado. Este ejercicio cubre lo que es cuerdas. Una onda viaja viaja por la cuerda de una guitarra a 5140 metros por segundo. Sí, una onda viaja por la cuerda de una guitarra a 5140 metros por segundo. Porque las ondas se contraen y esa vuelta. Calcule la longitud de la cuerda calcula la longitud de la cuerda. Listo. 1% más. Si usted tiene 100 pesos, el 1% es ¿cuánto? Un peso. Una onda viaja por la cuerda de una guitarra a 5140 metros por segundo, calcula la longitud de la cuerda. Este cubre cuerdas, velocidad del sonido, densidad del sonido y me falta, y este es efecto Doppler. Me quedaría faltando potencia. Por 3 ejercicios explico todo eso, lo explico paso por paso y espero que lo entiendan, sobre todo para las pruebas citas reales. Sí. Entonces hizo muchas preguntas de física, entre comillas, ni muchas, Es que 4 todo o 5. electrónico. Y la mitad había de electricidad y usted no sabe nada de electricidad. Ese tema, ¿cómo evalúan algo que todavía no han dejado enseñar? Hay problemas. Bueno, un equipo de sonido emite 2500 vatios de potencia. ¿A qué distancia? Sí. Ah, sí, ahorita se me cayó. ¿A qué distancia está un observador Si fuese un carro, que percibe un pito. Si fuese un pito también. 70 decibeles? Hombre, 90 decibeles. ¿Listo? Entonces empiezo paso por paso para poder empezar con el tema de óptica, el penúltimo tema, y después ya empezamos electrónica. En esto es como modalidad, es modalidad no es Poinet. Los que tengan es pura electrónica y es pura teoría de circuitos. Cuarto periodo es teoría de circuitos. Entonces aprovechen todas estas oportunidades que le he dado hasta ahora. Y hay experimentos muy sobrados, muy sencillitos. Yo ya he dicho experimentos como este. Es rico pero me lo dicen antes de tiempo. Un espejo semicurvo con otro espejo semicurvo, son 2 espejos semicurvos. Y le abren un huequito acá. Ya lo he dicho varias veces. Y aquí usted coloca una crucecita, como quiera. La coloca aquí, aquí coloca un bombillito, otro bombillito, y la crucecita se viene para acá. Ya lo han hecho sobrado, usted ve la cruz ahí. Usted se va por un cuarto oscuro y usted la ve y le manda la mano y cree que está ahí, juraría que está ahí. Eso se llama un holograma, sobrado. Eso da, pero tiene que ir a un lugar de espejos donde ojalá sea circunferencial, pues lo máximo que ellos hacen es un espejo de este estilo. Pero si el espejo lo logran como esférico, perfecto. O sea, que sea una esfera y lo corten y le abran el hueco acá, queda espectacular. En la Universidad Nacional hay uno pero gigante y una persona se para ahí y arriba se ve.
Yo en la maestría que hice de matemáticas en la Nacional, el profe de física, porque había una electiva y nos dijo, venga, yo escogí ondas, óptica. Ya les muestro algo que no lo tiene ni la Nacional. Entonces el señor allá se veía parado. Usted lo ve igualito como ver usted, el compañero ahí. Esto es exclusivo. No lo tiene ni la Nacional. Nunca lo había visto en otra universidad. Después yo dije, bueno, por analogía tiene que ser así. Hice las ecuaciones y el radio del espejo tiene que más o menos, puede ser un espejo barato, 30 centímetros. O sea, un espejito así, porque ya entre más grande más caro. Puede ser pequeñito y de todas maneras se refleja. Queda sobrado. Además que es algo que puede caer para la casa suya. ¿Por qué? Porque realmente de noche se ve en la oscuridad. Hay otros experimentos como el de Alva Edison, que es el del carbón, un filtro, colocar un carboncito en el cuarto oscuro, eso alumbra por 2 o 3 minutos. Que Alva Edison descubrió que si le crea vacío a una bombilla y coloca el arco de carbón, ya le dura 4, 5, 10 días. ¿Se imaginan las bombillas cuando Alva Edison diseñó las primeras? Cuando empezó el alumbrado público, cada 8 días tenía que estar cambiando las bombillas. Llegaba y las cambiaba, y ya no. Ya eso dura 1000, 2000, 10.000 horas. Las de vapor de mercurio son muy eficientes. Muy bien, ahora sí hagamos este ejercicio. Entonces les propongo que hagan este tipo de experimentos, máximo grupos de 3. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, calcule la velocidad del sonido y la temperatura si un observador que va a 10 metros por segundo. Entonces usted inmediatamente cuando lee el ejercicio se da cuenta que es el efecto Doppler. ¿Sí? ¿Y qué es el efecto Doppler? Es la sensación percibida por un observador frente a una fuente relativa a movimiento. ¿Cómo así que es relativa? Significa que usted se mueve con la fuente, o la fuente está quieta y usted la busca. O usted está quieto, la fuente te busca. No hemos dicho todas las posibilidades. Se mueven los dos, están quietos los dos. Hay 4 posibilidades. Persiguen, se encuentran, se alejan. Esas son unas 4 posibilidades. En este caso, si yo escucho más, ¿cuál es la lógica para usted? Que la fuente y el observador se encuentren. Yo le dije en clase, y no sé si lo dije con ustedes, que la fuente es la mano derecha, ¿o no? A menos que diga lo contrario, la fuente es la mano derecha y el observador es la mano izquierda. Entonces el observador va para la derecha y la fuente va para la izquierda. Eso es un signo convencional de vectores. ¿Ahora qué hago? Aplico la fórmula. Frecuencia observada, esa frecuencia de la fuente, como velocidad del sonido, velocidad observada, velocidad del sonido, velocidad de la fuente. Entonces este signo más menos, vea que lo coloco ahí, yo le coloco el signo de acuerdo a lo que dice aquí, o observador, entonces es un más. Miren, allá cuando coloquen el cuadro dejen el más menos, ¿de acuerdo? Porque usted sabe que eso hay que colocarle signo. Y aquí, este es un qué, menos. Eso quedó horrible, así no me gusta, pero no. Hagámoslo bien hecho mejor. Entonces aquí es un más menos, y realmente para este modelo es BS más BO sobre BS menos BO. ¿Listo? Ahora sí. Entonces calcule la velocidad del sonido y la temperatura si un observador que va a 10 metros por segundo. Entonces yo coloco velocidad del observador 10 metros sobre segundo. Percibe un 1% más. Y la fuente va a 5 metros por segundo. Velocidad de la fuente, 5 metros por segundo. Si la frecuencia de la fuente es ¿cuánto? 1000 Hz. Frecuencia de la fuente da 1000 Hz. ¿Cuánto está percibiendo el observador? ¿Cuánto percibe? 1%. Entonces sáquenle el 1% ¿quién? A 1000. Sería 1000. Da 10. Entonces sería 1010 Hz. ¿Todos supieron de dónde salió? Esto es 1% más. El 1% de 1000 es 10. Y le sumé. Ya, lo único que tienes que hacer es una fórmula matemática. Entonces me queda, ¿cuánto es la frecuencia observada? 1010. Sobre 1000. ¿Sí es que tan fácil? 1010 sobre 1000. Porque aquí dice que escucha 1% más. Si yo hablo, usted me escucha con la misma frecuencia, pero si hablo acercándomele a usted, usted escucharía más, ¿o no? Entonces es muy pequeño, pero escucha más. Entonces esto se mide en Hertz,
y Hz, y la van a encontrar con una sorpresa enseguida. BS más BO, y BO me da 10 metros sobre segundo. BS menos BF de la fuente, que es 5 metros sobre segundo. Si se dan cuenta, ¿cuánto da 1010 dividido 1000? 1.01. 1,01. O sea que yo necesitaba saber la velocidad, la frecuencia de la fuente y el observador. No, lo único que podía decir era 1,01 frecuencia observada sobre 1 frecuencia de la fuente. Cancelo, cancelo. ¿Y esto qué significa? 1% más, 1,001, más bien. 1,01, está bien. ¿Ya? ¿Algún problema? Ah, ya es muy bobito. Entonces, ¿y la temperatura? Aquí, ¿o sí? Nos dicen que calculemos la temperatura y enseguida, es que yo todavía no he resuelto el problema. Entonces vámonos, ¿cómo? Aquí lo único que hice fue reemplazar. ¿Cuánto es la frecuencia observada? 1010. Y es el 1% de 1000. Sobre 1000, la frecuencia de la fuente. ¿Por qué más menos? Es más menos, pues yo le pongo signo porque se van a encontrar. Si escuchara menos, entonces se alejaría. Entonces el signo, la fuente siempre es su mano derecha y el observador la mano izquierda. El observador es negativo y la fuente es al revés. El observador es positivo. Aquí tengo un error entonces, claro. Muy bien. Entonces aquí este es frecuencia observada, no está bien. Y aquí me fue una... es que no era. Y la fuente va para ¿dónde? Para la izquierda. Y si va para la izquierda utilizo ¿quién? Menos, que me fue aparte de ahí. Ya reemplazo datos. 1010 sobre 1000. BS Matías, que es el observador, y B menos OBS, que quiere lo mismo, menos 5, hay que despejar OBS, entonces me queda 1,01, entonces me queda 1,01 BS, este por este, menos 5,05 metros sobre segundo, este por este por este, igual a quién? A BS más 10 metros sobre segundo. Ahora traslade términos. Entonces me queda, aquí hay un 1 escondido, para los que no saben matemáticas, 1,01 menos un BS, ¿o no? Este está positivo, se vino negativo. Y este está negativo, pasa al otro lado, positivo, entonces me queda 10 más 5,05 metros sobre segundo. ¿Listo? Esto da 0,1 BS igual a 15,05 metros sobre segundo. Esto está debiendo pasar ¿qué? A multiplicar, y la velocidad del sonido es de 1500. Yo no tengo calculadora. ¿Cuánto da? Sí, da 1505. sí. ¿Por qué? Esto está debiendo pasar a multiplicar, entonces me queda BS es igual a 15,05 sobre 0,01. Y eso es equivale a multiplicar por 100. Cuando divido por un número más pequeño que 1, se agranda el número del numerador. 1505 metros sobre segundo. Esa es la velocidad del sonido. Eso es dentro de quién. Eso es la velocidad del sonido en el agua. ¿Listo? Entonces, calcula la velocidad del sonido y la temperatura del observador que va, claro, en el agua. ¿Por qué? Porque las velocidades son muy ¿qué? Muy pequeño. Muy pequeñas. La máxima velocidad es 36 kilómetros por hora y la mínima es de 18. Dos barcos o dos submarinos. Entonces aquí vamos a calcular la temperatura del agua. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la temperatura? Entonces, velocidad del sonido es igual a 20.1 metros sobre segundo, la raíz cuadrada de la temperatura más 273 grados centígrados. ¿Listo? Esa fórmula es la misma, siempre se va a utilizar. Para efecto Doppler, siempre hace la misma fórmula. Para velocidad del sonido, siempre es la misma. Entonces, de aquí voy a despejar la temperatura. Recuerden que es la temperatura del agua, en este caso. Entonces, me queda velocidad del sonido es ¿cuánto? ¿Cuánto nos dio? 1505. Recuerden que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros ¿sí? por segundo. Exactamente. Entonces, aquí me queda 1500, aunque esto es un ejercicio pues ideal, metros sobre segundo igual a 20.1 metros sobre segundo, raíz cuadrada de t más 273 grados centígrados. ¿Cuál es la única que hay que esperar ahí? T.
Entonces me queda, cancelo, da 1505 dividido 20.1. ¿Con qué raíz cuadrada? Ya lo dije. ¿Con qué elimino la raíz? Elevando todo al cuadrado. Correcto, entonces esto está multiplicando, pasa a dividir y me queda tensión más 273 raíz cuadrado y cuadrado. Está multiplicando, pasa a dividir, elevar al cuadrado, al elevar al cuadrado desaparece. Entonces me queda que yo no sé la respuesta de 1505 dividido 20.1, ¿cuánto da? 74,87. Elevelo al cuadrado. En el lado 5606,35. 5606. Sí. ¿Cómo qué? 35. Sí, 5606 es igual a ¿qué? A T más 273. ¿Listo? Y esto está positivo, ¿cómo pasa? Negativo. Mejor dicho, eso debe ser en el sol. En la temperatura en grados centígrados. ¿Y en el cuánto da? 5333. ¿Listo? Es un ejercicio. Eso en el sol. Un ejercicio inventado. ¿Sabes por qué, muchachos? Porque el ejercicio le digo dónde lo dañé. Ustedes no notan, debió haber sido, era 10%. En el primer curso nos dio perfecto, la temperatura dio de 38 grados, que es la del agua normal en la piscina. Porque aquí lo quise variar y colocarle ¿cuánto? 1%. Por eso dio la temperatura del sol. Mejor dicho, no hay ni agua. Entonces ya saben que utilizan esta formulita para calcular la velocidad del sonido, para la temperatura. Esta para encontrar dos cuerpos que el uno emite y el otro se está moviendo relativamente. ¿Y qué más explican ahí? El emisor es una flauta. ¿Cuál es su longitud? Y si es un pito también. Este es un ejercicio, miren todo lo que tiene. Entonces la flauta y el pito, la flauta es un tubo cerrado. Tubo abierto. Este nunca ha tocado una flauta. Este le gustan los pitos. No entendí. Bueno, no entendí. ¿Quién me da plastilina? Tubo abierto, tubo cerrado. En un tubo abierto, ¿qué es la frecuencia? Frecuencia es igual a KB sobre 2L, ¿sí o no? Y en el cerrado la frecuencia es 2, esta es la pelea. Vean por qué la pelea mía con la pedagogía, que muchos profesores dicen que la memoria no sirve para nada. ¿Qué pasa si yo no me sé todas esas fórmulas? Sería horrible que yo hiciera todo lo que hay en el tablero. Tendría que ser como un profesor mediocre detrás de un libro. Entonces, por favor, utilicemos la memoria. Por eso fue lo del piano, porque en el piano se refleja la capacidad de memoria que tienen muchos. Muy bien, ya. Entonces aquí lo único que tengo que despejar es quién. Este está abajo, sube, este está arriba, ¿qué hace? Vamos, eso es todo. Entonces la longitud es igual a KB sobre 2 veces la frecuencia. Aquí la longitud es igual a 2K más 1 por B sobre 2 veces, aquí es un 4, perdón, sobre 4 veces la frecuencia. Muy bien. Entonces aquí para tubo abierto y para tubo cerrado. Entonces me queda que la longitud es igual a K. ¿Qué es K? Yo lo dije alguna vez. Armónico. K son armónicos. Para hallar la longitud de un verdadero tubo, siempre K tiene que valer 1. Obvio o no. ¿Por qué? Porque si yo lo calculo en el quinto armónico, entonces vos tenés una flautica. Un tubo abierto. Tenés la flautica acá y esa vaina tiene un montón de huequitos. No estoy equivocado. Entonces, si yo te digo, por favor, me encontrás en el quinto armónico, 1, 2, 3, 4, 5, estaría encontrando cuál longitud. ¿Es lógico? No es la. Pues solamente cuando K vale 1, y cuando K vale 1 es toda la longitud, toda. ¿Sí? Nunca se lo olvide. Aunque en esencia la longitud cuadraría para todo. Pero ¿cómo así? No entendí nada. Claro, porque si esta K es muy grande, entonces la longitud ¿qué hace? Si K es muy grande,
entonces la frecuencia aumenta y ella se autocompensa y siempre va a la longitud. Eso se llama principio de conservación. Así que no tiene que preocupar.